Hola, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy en una sesión más de los miércoles del TIT, en esta que ya es nuestra 9ª semana de actividades. Al igual que en otros conversatorios, tendré el gusto de compartir el espacio con la maestra Celia Linares. Maestra, ¿cómo está? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante con la doctora Aleida Samar. Es estudiosa del tema de la sustentabilidad, uno de nuestros retos de este siglo, inminentes, urgentes, diría yo, de resolver y de ir tomando medidas en la sociedad, en los gobiernos internacionales y en los locales también. Entonces, muy relevante con nuestra última unidad del módulo y vamos a darles unos anuncios antes de empezar. Aleida, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Celia, a ti y a toda la organización de estos eventos. Gracias. Gracias. Vamos a darles anuncios, los de siempre, para recordarles cosas importantes. Así es, maestra, efectivamente recordarles que seguramente, como ya pudieron ver en redes sociales de la universidad, hubo una ampliación en cuanto a la beca de continuación de estudios, la cual cierra este 1 de octubre, es decir, aún tienen 3 días para poderse postular. Este proceso cierra el viernes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, TV One, por compartir el material. Además de esto, recordarles que desde el pasado 13 de septiembre y hasta el 27 de octubre tienen la posibilidad de inscribirse al siguiente trimestre. Ya en redes sociales, tanto de UAM Xochimilco como de la Coordinación de Sistemas Escolares, se ha difundido la infografía para que tengan conocimiento del proceso en específico. Algo que es importante comentar con ustedes es que su cambio en el estatus académico lo van a ver reflejado hasta el día 6 de noviembre y el arranque del trimestre es el día 8 de noviembre. Adicional a esto, si ustedes ya suponen irse a evaluación a recuperación, es importante que consideren que únicamente va a haber un solo día para el proceso de inscripción a la evaluación de recuperación, el cual va a ser el día 25 de octubre, con la posibilidad de evaluación los días 27, 28 y 29 de octubre. Si me ayuda TV One con la siguiente infografía, se lo voy a agradecer. Por último, y no menos importante, comentarles que la Coordinación de Extensión Universitaria nos está extendiendo una invitación para que participen en el concurso de calaveritas literarias. Dentro de la página oficial de la unidad, que es www.soc.uam.mx, pueden encontrar la convocatoria a totalidad y saber las fechas relevantes. No dejen de participar. Maestra. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a darles ahora la información, recordarles nuestro Congreso de Investigación del TID, del módulo Conocimiento y Sociedad. Se va a llevar a cabo el día 20 de octubre. Las inscripciones están abiertas desde el 11 al 15 de octubre en la página de Envía. Ahí van a subir su resumen. Se recomienda que sea de 300 palabras. Recomendamos que esté constituido ese resumen, que sea un resumen estructurado por introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. El título no más de 20 palabras,
5 palabras clave, que tengan la matrícula de sus compañeros. Con la matrícula aparecerá el nombre y el número de su grupo para inscribirse. Son los datos necesarios. Es su primer trabajo de investigación en esta universidad, que tiene la investigación como un fundamento, como una herramienta importante de aprendizaje para sus alumnos, y es importante que participen en él. En realidad va a ser un día de fiesta, un día importante, donde compartan sus conocimientos, todo lo aprendido y lo trabajado en este trimestre. Los esperamos. Van a tener la información nuevamente cercana a ustedes a través de la página de Facebook del TID y a través de sus profesores. El día 19 les vamos a pedir que suban su presentación a la misma aula de Envía, y ese día publicaremos el programa para que ustedes sepan en qué aula Zoom van a participar para compartir su trabajo. Los esperamos a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio. José Ramón. Sí, maestra, efectivamente, únicamente reiterar que toda la información que les hemos dado la pueden visualizar dentro de las redes sociales oficiales de la UAM Xochimilco, Coordinación de Sistemas Escolares, y la página de comunidad Tronco Interdivisional. Maestra, ahora sí, ¿me puede dar el tema del día de hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Ya habíamos comentado que vamos a hablar de las perspectivas de la sustentabilidad con la doctora Aleida Azamar Alonso, que es una estudiosa de este tema y que nos va a presentar las principales perspectivas, los paradigmas que existen alrededor de este tema, que es muy relevante al día de hoy y que se relaciona con la unidad 4, que es la de retos del siglo XXI. Bienvenida, Aleida. Perdón, maestra, antes de darle la palabra a la doctora Aleida, recordarles a todos ustedes que pueden mandarnos dudas, preguntas o comentarios a través del chat de esta transmisión, las cuales vamos a hacer llegar en su momento a nuestra conversadora. Ahora sí, doctora Aleida, el uso de la palabra es suyo. Muchísimas gracias a los dos por la presentación, tanto a la maestra Celia como a José Ramón. Y gracias a todo el equipo que está detrás y que organiza justo estas charlas cada miércoles. Bueno, pues es un gusto para mí estar con todos ustedes, con todos y todas ustedes que están justo escuchando, ¿no?, y viendo esta charla. Como comentaba la maestra Celia, me voy a enfocar, pero más que en hablar en perspectivas de sustentabilidad, a mí me gustaría empezar hablando de la problemática que estamos viviendo. ¿Se puede compartir la presentación, por favor? En realidad estamos viviendo una crisis que es denominada a veces ambiental, a veces ecológica, y voy a cerrar justo al final hablando, nos regresamos a la primera, por favor, y voy a cerrar justo hablando de lo que serían como algunas de las alternativas que podríamos tener para intentar salir, y si es que existen, ¿no?, estas alternativas para intentar salir de esta crisis ecológica o ambiental, climática, que algunos también le denominan, que estamos viviendo. Entonces, bueno, empiezo justo con eso y después vamos poco a poco internándonos en el tema, y de ahí también para comprender por qué estas alternativas de sustentabilidad. Bueno, en la actualidad somos testigos de brutales cambios ambientales. Esto es resultado principalmente pues, de todas las actividades industriales humanas, así como también de un descontrolado crecimiento urbano en el mundo, ¿no?, de todas las personas. Esto además no es algo que ahora yo diga así de la nada, ¿no? Se ha documentado por muchos estudios académicos, también por estudios políticos, ¿no?, durante las últimas décadas. Ya decía bien la maestra Celia, ¿no?, que nos serviría también para cuestiones de políticas públicas, y es lo que vamos también a hablar más adelante. Un elemento que no podríamos dejar de lado ante esta situación, pues son todos los riesgos sociales que provocan las modificaciones en el clima y las modificaciones que se dan por todo en las comunidades también, ya sea en comunidades rurales, en comunidades también indígenas, pero también en comunidades urbanas. ¿Por qué? Porque se desplaza las comunidades, porque también hay cadenas productivas locales que se destruyen, porque se degrada la naturaleza, entre muchas otras cosas más. Todas estas acciones, para intentar resolver esta situación, pues deberían de ser integrales, y además deberíamos de comenzar, ¿no?, desde un planteamiento político, desde un apoyo en un entendimiento que fuera multidimensional. O sea, me refiero a que no solamente desde una disciplina, sino desde muchas disciplinas. Ustedes, sobre todo los que están en el tronco interdivisional, van a ver por qué, conforme lo vayamos comentando, ¿no? Y además lo deberíamos de comprender también en toda la sociedad en la que vivimos. Especialmente se debe comprender también de los que vivimos en ciudades, ¿no?, porque es donde se concentra la mayor parte de las industrias. Bueno, por ello también debe de ser como muy importante, ¿no?, saber que las acciones que debemos de tomar todos, ya comentaba que deben de ser transdisciplinarias y también generales, ¿no? No solamente involucran a un solo grupo de personas, no nada más decir los responsables son los políticos o los responsables son los académicos, ¿no? Somos todos. Debemos de estar motivados, toda la sociedad, a transitar hacia un objetivo que nos ayude a ver cómo podemos cambiar estos riesgos de crisis socioambiental que estamos viviendo, que hemos provocado, y tratar de transitar hacia sociedades sustentables. Entonces, en este escenario,
es que justo las políticas socioambientales para un crecimiento urbano que sea más ordenado, más sostenible, pues son muy importantes. ¿Para qué? Para que podamos seguir sobreviviendo y superviviendo, ¿no? Vivimos en una sociedad justo que se enfoca principalmente en establecer valoraciones económicas. O sea, le ponemos valor o le ponemos precio, ¿no?, a la naturaleza, a la vida, a los riesgos, y esto puede ser problemático. Lo voy a ir comentando más adelante, pero contrario a esta perspectiva, creo que se deben de considerar necesidades de todos los actores, de todas las personas, ¿no?, que estemos involucrados en la sociedad, sin que necesariamente estemos pensando nada más en un enfoque industrial. Entonces, bueno, voy a empezar a comentar de forma breve cómo ha surgido esta crisis ambiental, climática, ecológica y la importancia de las alternativas también de vida, de trabajo, de gobernanza colectiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, justo lo primero que sucedió es que la Convención Marco, bueno, hay más historia atrás, pero empiezo desde acá para no irme mucho más atrás. La Convención Marco sobre Cambio Climático, no denominada CMCC, en su artículo 1, define justo al cambio climático como una modificación al clima que se le atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que además altera justo la composición ya sea de la atmósfera mundial, ¿no?, y se suma a toda esta variabilidad natural del clima que se observa durante periodos de tiempo que podríamos comparar. Entonces, hay un grupo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, y el término como tal denota que hay una alteración en el estado del cambio del clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Justo esto puede ser por análisis estadísticos, y a raíz de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, si lo vemos durante el tiempo prolongado, como comentaba, ¿no?, decía, pues justo las inundaciones, todos los desastres, igual cuando decimos es que está incrementando la temperatura, y esto generalmente está cifrado por decenios y en periodos más largos. Entonces hay algún autor, justo Miller, ¿no?, él sostiene que no solamente el cambio climático global se refiere a estas modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, sino no solamente tiene que ver con la temperatura, las precipitaciones, la intensidad, sino las rutas también de todas las tormentas. Entonces, bueno, igual también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ¿no?, en su informe de desarrollo también establece justo que el cambio climático es el problema que determina, ¿no?, el desarrollo humano en nuestra generación, va a minar los esfuerzos que se emprenden en todo este ámbito internacional con el fin de combatir la pobreza. Entonces, bueno, hay varios modelos climáticos actuales y están prediciendo justo que el calentamiento global mundial puede ser pues muy fuerte, ¿no?, cerca de 1.4 y 5.8 grados Celsius entre 1990, o sea, el siglo pasado, y el 2100. Entonces vamos a incrementar cada vez más las temperaturas, proyecciones que además se han basado en conjunto de hipótesis, ¿no?, que ellos ya han medido cómo va a ser y están diciendo cómo van a ser estas emisiones futuras. Además también las predicen por medio del crecimiento poblacional, por medio del cambio tecnológico, ¿no? Pero justo aquí es importante decir que no parten de una base en que habría que aplicar justo políticas sobre cambio climático para reducir las emisiones. Entonces, por eso es tan importante trabajar en esta parte, ¿no? Entonces, sí sabemos que la degradación medioambiental es un hecho, sus manifestaciones ya las observamos, yo ya comentaba hace ratito algunas cosas, comento algunas más, ¿no? Se han contaminado muchos cuerpos de agua, seguramente por donde ustedes viven pasan y ven a veces que están contaminados ríos, lagos, muchas otras cosas, ¿no? Igual se han extinguido muchas especies que antes eran muy conocidas, ¿no? También hemos visto cuestiones que a lo mejor no son tan ambientales, pero que son sociales y que vienen por el cambio climático, como justo también la pobreza. Hay enfermedades, por ejemplo, cerca de donde vemos, evidentemente si vemos que hay un deslave, ¿no?, en algún lugar, pues también la gente se puede enfermar, se puede también llegar a morir, se ha contaminado el aire, hay cambios en el clima, hay desastres naturales. Entonces, el cambio climático finalmente se manifiesta de distinta forma, no solamente decíamos con el aumento del clima, ¿no?, con periodos largos de sequía. En México y en varias partes de América Latina hemos visto esos periodos de sequía y por lo tanto también hemos visto cómo justo se ha incrementado el fuego, ¿no? No solamente en América Latina, también en Australia y en la India. Los años anteriores vimos que hubo muchos incendios, de hecho se habla de un nuevo periodo que ya en lugar de llamarle antropoceno por la era del hombre, ya le están llamando justo que el piroceno, porque el mismo hombre está provocando ese calentamiento y justo incendiando para tener mayor producción. Entonces también hemos visto que hay cambio en la dirección de los vientos, deshielo en los polos, cambio también en la migración de los animales. Los animales ya no pueden vivir a veces en el mismo lugar porque o se calienta o se hiela bastante, ¿no? Hay más tormentas, hay más ciclones, hay más maremotos y muchos eventos más catastróficos que hemos estado viviendo, que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces hay varios datos publicados en los informes oficiales
que dan justo cifras que son muy alarmantes, ¿no? Y un ascenso de toda esta temperatura y de todo lo que he comentado y también del aumento del nivel del mar, perdón. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, justo voy a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a profundizar y a comentar los antecedentes y los detalles sobre lo que nos condujo a este punto. O sea, ¿por qué llegamos hasta aquí? Porque podríamos decir, bueno, sí estamos en una crisis climática, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué llegamos aquí? Bueno, hay algunos hechos de nuestra civilización, especialmente los que tienen relación con la forma en cómo se ha organizado nuestro modelo de producción y de vida, ¿no? Y eso nos ha hecho llegar a esta crisis. Se han presentado grandes niveles de contaminación, ¿no? Ya decía que en el aire, en la pesca, incendios, casi ilegal, y también algo que es conocido como extractivismo, la extracción de los recursos naturales, y esto nos ha llevado a toda esta situación. No solamente afecta pues a pequeños espacios del planeta, también ha comenzado a influir de forma global y de manera además negativa, ¿no? En todo el ecosistema, y ha provocado esta crisis ecológica que el ser humano pues nunca había visto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, es importante saber que justo la crisis climática no es una situación que justo se haya desarrollado hace poco y tampoco sea algo de forma insólita. Es un proceso largo, se ha dado por mucho tiempo y hemos participado todos de forma directa o indirecta. ¿Cuáles serían los sucesos que han llevado a esto? Voy a señalar como 5 o 6 puntos. Uno tiene que ver con la población. A comienzos justo del siglo pasado, del siglo XX, la población mundial apenas llegaba a 1.650 millones de personas. Hoy somos más de 7.400 millones de personas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? O sea, no quiero decir nada más porque somos más y ya hay un problema, no. Esto lleva a que haya un incremento desproporcionado de demanda de bienes y servicios. Requerimos más alimentos, requerimos más vestido, requerimos que haya más transporte. Entonces, a eso me refiero con mayor población, mayor demanda de bienes y servicios. El segundo punto es que estamos en una superurbanización. Durante este siglo, o sea, justo entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Más del 50% de la población, por primera vez en toda la historia, vive en ciudades. Entonces, antes la gente pues vivía mucho más en el campo, ¿no? Pero cada vez migran más a las ciudades porque nos han enseñado o nos han dicho que en las ciudades hay mejores oportunidades. Entonces, agrupaciones sociales que son súper concentradas no es sustentable, ¿no? Porque se tiene un gran impacto ambiental. ¿Cuántos de nosotros no vivimos justo en pequeños departamentos, ¿no? Y de forma a veces muy hacinada. Entonces, esto es la superurbanización. Y bueno, a lo mejor lo estamos viendo solamente en México, pero si vamos a otros lugares de otras partes del mundo, también podemos ver estas grandes concentraciones. El siguiente punto, la manufactura en el mundo. La producción industrial mundial se multiplicó justo por más de 50. Entonces se produce mucho más justo por el primer punto que comentaba, ¿no? Porque somos más personas, necesitamos más bienes y servicios. Y además, cada vez que se produce más, dije, se multiplicó por 50, ¿no? El consumo de energía se multiplicó por 20, porque para producir también necesitamos energía. El consumo de agua por 10 y las capturas pesqueras aproximadamente por 40. Habría que preguntarnos para qué se hace todo esto, para qué la energía, para qué el consumo de agua, para qué las capturas pesqueras. O sea, yo solamente estoy dando algunos datos, pero dejo ahí por si alguien se lo está cuestionando. Otro de los puntos importantes, ¿no? Es justo los modelos de producción que tenemos en general son insustentables. Comento algunas cosas y algunos datos. Ejemplo, el COVID-19, que justo el coronavirus que estamos viviendo ahora todos y que nos tiene aislados, ¿no? Es resultado justo de este agresivo modelo agroindustrial que además permite crear estas cadenas de producción de alimentos a nivel mundial. Esto es una de las, digamos, consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Pero no solamente se trata justo del coronavirus o del COVID-19. Estamos enfrentando una gran serie de catástrofes sanitarias en un periodo de tiempo no mayor a 2 décadas. Solamente por mencionar algunas y que seguramente todos ya han escuchado porque ya ha sido muy sonado, ¿no? En este siglo hemos enfrentado a nivel mundial el síndrome respiratorio agudo grave, que fue el conocido como SARS, ¿no? En el que se presentó en el 2002, la gripe aviar que se presentó en el 2005, la gripe porcina que se presentó en el 2009, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, conocido como MERS, que se presentó en el 2012, el brote del ébola que se presentó en 2014 y el Zika que se presentó en 2015. Entonces, fíjense cuántos virus hemos vivido en un siglo, ¿no? Y esto
tiene que ver justo con estos modelos de producción insustentables. ¿Por qué? Porque pues cada vez se explota mucho más a las especies animales, ¿no? Se quiere tener justo a las más grandes, a las más dotadas, y entonces se cambian estos modelos de vida y de producción también, ¿no? Se cambia la forma de vida también en las localidades. Y bueno, aquí nada más para igual dar como mayor información, la cantidad de vidas humanas perdidas acumuladas por todas estas enfermedades probablemente alcance más de 1 millón de personas justo a los meses anteriores, ¿no? Ya después ya no llevaba las cifras, y los costos económicos se calculan en 400,000 millones de dólares. Entonces, con el COVID-19 hay casi 5 millones de personas, de decesos, ¿no? Personas fallecidas en casi 2 años, según las cifras oficiales. Y los costos económicos, bueno, son súper altos, el número ya no tendría como mucho sentido porque hablamos de billones de dólares, dinero que físicamente ni siquiera existe, ¿no? En tal cantidad, o sea, no está porque no se tiene generalmente en los bancos. Pues la siguiente Aleida, diapositiva, por favor. Sí, ¿podríamos hacer algunas preguntas de nuestros alumnos que tienen ya dudas en relación a lo que vas exponiendo? sí, claro, sí, Sí, podemos ir como ustedes me digan, por supuesto. muchas gracias. Aurum, no sé si sea su nombre, pero así aparece, dice que qué tendría más peso, las políticas gubernamentales o el comportamiento humano. Y en el mismo sentido, Luz Vázquez pregunta, ¿qué propones hacer tú para provocar un cambio en vista de que las medidas hasta ahora no las aplican todos los individuos? Y respecto a los gobiernos, ¿qué pasa con los gobiernos que carecen de políticas realmente consistentes con las declaraciones que hacen sobre estas ideas del cambio climático y lo que se propone por estas instituciones y reuniones intergubernamentales? Muchas gracias, Celia. Justo voy a comentar algunos datos más, si les parece, hacia el final. Voy a decir, bueno, de entrada nada más comentar que no es una cuestión de acciones individuales, ¿no? Y como comentaba casi al principio, algo bien importante es que no solamente se trata del gobierno, también se trata de nosotros y de las exigencias que tenemos que hacer desde distintos actores de la sociedad. Pero al final tengo como esa respuesta, si quieren la comento y sigo como dando alguna información más, si les parece bien. Y por acá me voy apuntando justo lo que nos ha dicho, creo que Orum y otra de las compañeras, que les parece, y si no, me vuelven a interrumpir sin ningún problema para que Muchas sigamos. gracias, Aleida. ¿Sale? Al contrario, gracias, Eli. Bueno, acá justo tengo algunos datos que les quiero mostrar, que son datos que, digamos, históricos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, toda esta forma de producción a nivel industrial y todo este comercio que se ha dado desde el siglo XIX, ¿no? Justo llevó a que se incrementara pues toda la producción, toda la competencia, ¿no? Y justo a la fecha se podría decir que parte del problema de la crisis climática actual viene desde allá, viene desde el siglo XIX, ¿no? Hay consecuencias de este modelo industrial, pero prácticamente digamos que todo el mundo empieza a observarlo más a partir de 1950, a mediados del siglo XX, ¿no? Es cuando se nota mucho más. De hecho, por ahí algunos teóricos históricos, ¿no? Como Will Stephen, él habla y tal cual se conoce, es muy conocido, la gran aceleración. ¿Qué sucede? Bueno, pues en la segunda mitad de este siglo XX, se dice que del siglo XX del pasado, ¿no? Se dice que es única justo en toda la historia, porque pues muchas actividades humanas llegaron a puntos de despegue y se siguieron impulsando, se aceleraron de forma muy brusca, y justo a final del siglo pasado, pues ya estábamos con mucho mayor producción y consumo, ¿no? Entonces, en los últimos 50 años del siglo XX, y lo que llevamos de este siglo, que ya son 20, o sea, 70 años, ¿no? Es la más rápida transformación que hemos tenido del mundo natural. O sea, al cambiar la producción también cambiamos el mundo natural. Yo comentaba que necesitábamos pues justo tanto especies vegetales como animales para la producción también, ¿no? Entonces, en estas gráficas que ustedes pueden ver, de ambos lados, tanto las gráficas azules como las naranjas, ¿no? Representan indicadores de cada elemento, miden y van desde 1750 hasta el 2010. Del lado izquierdo justo se representa lo que conocemos muchos como el crecimiento interno bruto, el Producto Interno Bruto, ¿no? Como se dice que se representa el crecimiento económico, la inversión, lo que invierte en otros países en nuestro país, la inversión extranjera directa, el uso de energía, también el agua, ¿no? El consumo de fertilizantes, el crecimiento de la población, el turismo, ¿no? Eso es lo que está representado de este lado. Y del lado derecho, todas las gráficas que ven de color azul, justo lo que vemos es el incremento del dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano,
cómo se han adificado los océanos, el incremento de la temperatura. O sea, en pocas palabras, lo que les quiero decir aquí, lo que quiero mostrar, es que se está representando justo una relación directa entre todos los procesos productivos que se dan, industriales, ¿no? Que comienzan a despegar, como, como comentaba, en la década de 1950, y la degradación que se da en el ambiente, sea justo en el aire, en los océanos, en las personas, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo se acelera la producción y justo todo esto se va contaminando también. ¿Por qué? Porque se necesita de todos los recursos naturales, de todos los bienes naturales. Entonces, voy a poner algunos ejemplos muy sencillos para que todos podamos entender lo que pasa y prácticamente ejemplos cercanos a nuestra ciudad, para que ahí veamos, ¿sale? Bueno, justo a lo mejor algunos de ustedes conocen lo que es Canal de Chalco. Antes, bueno, Canal de Chalco está muy cerca de la Guama, unos 15 minutos, ¿no? En la década de los 70 era justo un lugar que pues muchos niños usaban para nadar y jugar. Ese canal, ¿no? Canal de Chalco, y que muchos pensamos, bueno, ¿de verdad podría ser un lugar así? Pues justo el día de hoy es un canal que prácticamente son aguas negras, ¿no? Y que si alguien se mete, pues seguramente, pues no sé si salga vivo o salga completamente contaminado con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, para que veamos cómo hemos degradado este ambiente, ¿no? Otro justo ejemplo, ¿no? Que también está muy cerquita de la universidad, si alguien vive por allá o lo conoce o ha visto, ¿no? Sobre Periférico, justo en dirección hacia Avenida Tláhuac, hay un centro comercial ahora muy nuevo que es Plaza Antenas. Entonces, entre la década de los 80 y los 90, existía un pequeño parque. Tenía una especie de mini pirámide, ¿no? Que ejercía como puente, y al lado, pues en los camellones, ¿no? Donde justo estaba el puente, donde ahora están construyendo el puente y el distribuidor de transporte, se acumulaba también mucha agua. Entonces ahí también se podían ver muchas aves. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hemos cambiado también la forma de vivienda, ¿sale? Entonces, bueno, nada más como para ir cerrando esta parte, ¿no? Como es costumbre, México llegó tarde también a la industrialización. Entonces, toda esta parte también de la Ciudad de México, ¿no? La zona oriente es la zona que les estoy platicando, ¿no? Se intensificó también en la década de los 80, 90, ¿no? Toda la industrialización, y los espacios que les comenté porque eran importantes, porque eran reguladores naturales del clima. Entonces, justo evitaban también de alguna forma que hubiera inundaciones graves, fortalecían justo todos nuestros ecosistemas también locales, ¿no? No solamente, acuérdense, ya lo decía la maestra Celia, no solamente lo local, también lo nacional. Entonces, a medida que se aceleró en nuestro país este proceso de industrialización, también lo que hizo fue destruir los espacios naturales. Entonces, bueno, volvemos justamente como a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué de pronto se acelera este proceso de industrialización? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay muchos estudios justo por ahí, ¿no? De algunos teóricos importantes, por ejemplo, alguno que a lo mejor ustedes están viendo o verán más adelante es Hobsbawm, seguramente lo van a ver en el tronco divisional. Él habla que la crisis climática ha servido justo para establecer dos procesos principalmente históricos de gran relevancia, ¿no? Uno de ellos es el corto siglo XX y otro de ellos tendría que ver, que este va más o menos de 1914 a 1989, y otro sería el segundo, que es el siglo de la gran prueba. Bueno, principalmente este primero es que esta dinámica de procesos de producción dio como resultado pues esta centralización económica del capitalismo. Tras la caída, además tuvo que ver con la caída de la URSS, ¿no? Estoy hablando del segundo ciclo, y lleva a esta gran potencialización de acelerar la producción. Y dos, bueno, estamos hablando de este choque de superindustrialización de las megaciudades como límites biofísicos de la naturaleza. Entonces, bueno, esto es importante porque además este choque de sociedades urbanas industriales contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? Justo hace que se agrave, ¿no? Toda esta situación de producción. La gran aceleración además se produce después de la Segunda Guerra Mundial y potencia todo este fenómeno. Entonces, también vale la pena, ¿no? De alguna forma señalar que desde el siglo XIX y hasta casi la década de los 80 del siglo pasado, las grandes ciudades industriales de todo el mundo pues ya habían sufrido múltiples impactos socioambientales debido justo a las actividades productivas. Voy a comentar algunos otros ejemplos rápido para que pasemos a la siguiente diapositiva. A lo mejor de repente no escuchamos mucho de esto, pero vale la pena. Justo aproximadamente en Londres, ¿no? Sucedió 12,000 personas, aproximadamente 12,000 personas, sí, murieron por una gran columna de smog
que justo envolvió a toda la ciudad durante una semana. O sea, estamos hablando de esa gran contaminación, ¿no? Entonces se usaron químicos peligrosos, metales pesados, hubo un montón de prácticas destructivas, ¿no? Y dejaron un sinfín de daños socioambientales que además muchos de ellos han sido ocultados, ¿no? Porque siempre queremos hablar de esta exitosa historia de crecimiento urbano industrial moderna, ¿no? Igual, no solamente para ir hasta Londres, ¿no? Sino contar anécdotas también de México, ¿no? La historia no es menos grave. Justo hacia finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, ya se han documentado muchos casos de grupos de campesinos e indígenas también que fueron envenenados por emanaciones de grandes haciendas, de minas, ¿no? De ese entonces que justo carecían de cualquier control productivo. No es que ahora ya lo tengan, ¿no? Justo seguimos hablando que pues muchas de estas empresas, grandes empresas agroindustriales, mineras, pesqueras, petroleras, pues también siguen contaminando, ¿no? Poblaciones indígenas enteras antes, en estos siglos, desaparecieron por migraciones forzadas, ¿no? De la contaminación de ríos, de tierras y de cultivos. Y esto sigue pasando, o sea, sigue pasando porque no me refiero a que a lo mejor tal cual desaparezcan estas poblaciones, pero sí que tienen que emigrar. Digo, a todos nos suena el desastre, ¿no? Minero de Río Sonora, Río Bacanuchi, a todos nos suena el accidente también de Grupo México, justo en Pasta de Conchos. Entonces, ¿cómo estas poblaciones, me refiero a Río Sonora y Río Bacanuchi, también han tenido que emigrar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, Celia, tú me dices, sino para ir intentando llegar a otros datos y a conclusiones también. Sí, muy bien. Ok, seguimos entonces. Bueno, justo algo importante, ¿no? Es que de repente se nos escapa pensar que pues también tenemos como un carácter, nuestra sociedad tiene un carácter profundamente fosilista. ¿A qué me refiero? Bueno, a la energía, al petróleo, al gas, a todo lo que consumimos, ¿no? Solamente en el siglo XX, todos los seres humanos hemos consumido unas 10 veces la energía usada durante el milenio anterior. Entonces, y justo la más usada en toda la historia humana, ¿no? Principalmente la que es formada por carbón, petróleo y gas natural, ¿no? Aquí rápido nada más comento, yo casi siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué creen que luego hay invasiones de Estados Unidos a otros países? Y bueno, últimamente, no nada más decir Estados Unidos, ¿no? Sino de otros países también que se están peleando justo por los bienes naturales, ¿no? Entonces, bueno, nada más retomo otra vez la gran aceleración, o sea, justo 1950 hasta ahora, ¿no? Ha conducido a resultados que son sumamente impresionantes, ¿no? De todos estos combustibles fósiles y muchos otros recursos que se han también utilizado por los seres humanos, ¿no? Hemos consumido en los 40 años, ya decía, una distribución brutalmente desigual. Esto también es importante decirlo porque no se distribuye de la misma forma el consumo de estos bienes en todo el mundo. Algo interesante, que de repente no lo observamos, el pico del petróleo, ¿no? La producción del pico del petróleo, la mayor producción, cuando más se podía sacar petróleo, la máxima cantidad teórica posible que se puede extraer del planeta del petróleo ya se alcanzó en la primera década de este siglo. Esto no es algo que yo me esté inventando, fue anunciado justo por la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Entonces, actualmente, pues vivimos de estarle todo el tiempo como apretando las tripas al mundo mediante otras técnicas. Ahora tenemos petróleo porque usamos la técnica de fracking, ¿no? Es una técnica de cómo se extrae el petróleo de forma distinta y cualquier otra técnica que se nos ocurra súper de explotación, ¿no? Por eso seguimos pensando también en energía nuclear, por eso pensamos en el gas, por eso pensamos y de repente hablamos supuestas alternativas que es la eólica, pero habría que pensar en sus consecuencias, ¿no? El problema también es que cada vez son más grandes las demandas de energéticos, cada vez también es más grande la demanda de los derivados de petróleo. Literalmente, pues nuestra ropa, nuestros productos de uso diario, incluso los autos, casi cualquier elemento que vemos alrededor nuestro y que estamos usando, pues requiere justo el uso del petróleo de una u otra forma. Es más, actualmente ya muchos autos están haciendo también con baterías de litio, ¿no? Entonces pensamos en otro bien natural más. Entonces, bueno, comento aquí un ejemplo justo para ver cómo también esto puede representar un problema y que a veces no pensamos en él. Me regreso otra vez al petróleo, ¿no? Justo en México ya vivimos en nuestra ciudad, ya vivimos un problema ya en todo el país, ¿no? Una experiencia creo que interesante para reflexionar hace un par de años, ¿no? Justo antes de que comenzara la pandemia, pasó el tema sobre el cierre de los gasoductos, ¿no? Hablando del huachicol, que justo provocó pues un parón momentáneo en las líneas de combustible. Eso no duró más de 15 días el tema, por lo menos en la Ciudad de México, pero la ciudad se paralizó completamente. Entonces vimos a muchas personas protestando, además de forma hasta violenta, ¿no? Porque pues no tenían
cómo andar, no tenían gasolina, ¿no? Por sus coches. Entonces, algunas personas estima que se perdieron casi alrededor de 2 millones de pesos por esta situación, debido a los parones productivos. También recuerden que por el petróleo, gracias al petróleo se transportan nuestros alimentos, ¿no? Y también nos transportamos como personas. Este parón de 2 millones de pesos y esta situación fue relativamente controlado. Ahora imaginen si realmente ya nunca volveríamos a tener petróleo, ¿no? O combustible alguno. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería la sociedad, ¿no? Bueno, acá rápidamente igual les recomiendo una serie que pueden ver en algún momento. No está en ninguna plataforma de streaming, pero está por ahí disponible en internet. Se llama El Colapso, es francesa, es muy cortita. Se estrenó hace casi 2 años y bueno, se ve a diferentes protagonistas que enfrentan el colapso de la civilización sin ningún aviso o sin ningún plan, ¿no? Se acaban los energéticos, a los pocos días la población está en caos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante como reflexionar de este tema, justo cómo dependemos tanto de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta imagen que van a ver ahora, gracias. Siempre me ha parecido muy interesante, muy ilustrativa, porque creo que es más ilustrativa que 100 gráficas de déficit energético, me explico. Justo desde la economía ecológica se utilizan algo, después lo pueden buscar, que denominamos las leyes de la termodinámica. Bueno, no las denomino yo, así son, ¿no? Históricamente y teóricamente, para evaluar justo, o sea, ¿para qué nos sirven las leyes de la termodinámica? Para evaluar los impactos de las actividades productivas. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice o nos garantiza que en promedio la energía que usamos para extraer y procesar un barril de petróleo cada vez será mayor que el barril anterior. O sea, necesito más energía cada vez para procesarlo, para extraerlo. Y bueno, si hablamos del petróleo de México, no tenemos un muy buen petróleo, es muy pesado, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que la explotación de un bien o un recurso natural avanza, cada vez nos va a quedar menos energía neta disponible para el consumidor. Y cada vez se va a utilizar más para intentar seguir produciéndolo. Entonces, no crean que al final de todo este ciclo que acabo de contar, cuando se convierte en un bien de lujo, las personas comunes vamos a ser prioridad o siquiera vamos a ser una opción, ¿no? La mayor parte justo del uso del petróleo va para mover la industria del transporte, como lo decía hace ratito, ¿no? Que nos ayuda también a surtir de bienes y servicios a las grandes ciudades, principalmente de todo el mundo, ¿no? Entonces, todos los otros sectores que utilizan petróleo de una forma intensiva están igualmente vinculados, ¿no?, a las necesidades de todas las grandes urbes. Entonces, esto también sería preocupante. La que sigue, por favor. Bueno, voy a dar algunos otros datos. Celia, tú me avisas cuando me quede poco tiempo para poder hablar de alternativas, ¿sale? Bueno, acá algo que casi nunca también nos preguntamos, justo y que es muy impresionante, me parece a mí por lo menos, espero que ustedes también se asombran de este dato, pero para lo negativo, ¿no? En nuestras sociedades que se han vuelto de agricultura industrial, no de agricultura rural, ¿no?, o del campesina, el 80% del nitrógeno presente en nuestros cuerpos, o sea, en las personas, ¿no?, y el 50% de las proteínas procede del gas natural por vía de fertilizantes de síntesis con lo que cultivamos alimentos. Entonces, puede decirse que la población de hace 200 años estaba compuesta en su mayor parte por luz solar. Nosotros no. Nosotros estamos compuestos en gran medida por hidrocarburos fósiles. O sea que estamos bastante contaminados, diría yo, ¿no? Entonces, basta con revisar nada más a detalle, ¿no?, nuestros alimentos para que podamos constatar algo que pocas veces se menciona. La contaminación en fotosíntesis moderna, pues obviamente es resultado de nuestra sociedad petrolera, de lo que hablábamos antes, ¿no? El petróleo no solamente lo estamos usando para transporte, para otras cosas, ¿no?, sino también en nuestros alimentos. Entonces voy a dar algunos otros datos, ¿no? Por cada 7 calorías que ingieren los europeos, no nosotros, ¿no?, provienen de los combustibles fósiles y solo de la fotosíntesis, y solo una proviene de la fotosíntesis que provoca justo la luz solar, ¿sale? Entonces, 9 de cada 10 calorías son de origen fósil para los norteamericanos. Entonces, así es como algunos teóricos, como justo Alan Pfeffer, ¿no?, han señalado con toda seguridad que lo que estamos comiendo es petróleo, especialmente en los lugares que son centros urbanos, ¿sale? Entonces, bueno, nada más estos datos que a veces nos pueden parecer muy lejanos o abstractos o fácilmente, así como decimos, no están tan cercanos, los podemos extrapolar a lo que sucede en México. Entonces, voy a comentar también un ejemplo. Se ha constatado en muchos lugares, en algunas comunidades, que la leche materna, ¿no?, en algunas comunidades y en pequeñas ciudades,
cercanas a las que no hace mucho fueron declaradas zonas de emergencia ambiental, si quieren luego lo platicamos, ¿no? Esa leche materna, ¿no? Está contaminada por metales pesados y por otros químicos. Entonces, imagínense si esto pasa, ¿no? Con algo que literalmente produce nuestro cuerpo. ¿Qué creen que sucede con nuestros alimentos en estas grandes ciudades? O sea, ¿qué estamos comiendo, no? También vale la pena preguntarnos eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta, Bueno, esta leche contaminada de la que hablas, leche materna contaminada, ¿tiene que ver con qué niveles de contaminación o en qué ciudades, en qué lugares se da esto? comento los lugares. Justo en este gobierno fueron declaradas zonas de emergencia ambiental. Ya hay 50 zonas de emergencia ambiental en todo México. Las primeras que fueron declaradas zonas de emergencia ambiental justo fueron las ciudades del Bajío, Guanajuato, Guadalajara, y todas las que están más o menos por ahí. También entra Hidalgo, ¿no? Que son las zonas más contaminadas por las industrias, por ejemplo, maquiladoras, automotrices. De hecho, creo que es muy conocido el ejemplo del río Santiago en Guadalajara, ¿no? Por lo contaminado que está. Y todas estas también por mineras, por ejemplo, ¿no? También están contaminadas. Igual Querétaro ha tenido casos de contaminación también por leche materna y otros casos mucho más graves de salud. Entonces serían unas de las ciudades de las que estaríamos comentando. Y bueno, la REA ya te comentaba o les comentaba, ¿no? Que ya son 50 lugares que han sido declarados como regiones de emergencia ambiental por toda la contaminación que existe en ríos, lagos o la misma ciudad. Eso solamente en México. Solo en México, sí. Podríamos Gracias. analizar hacia América Latina porque ya se declaran otras zonas de emergencia ambiental también en el Caribe y en América Latina. Solo en México. Doctora, si me Sigo lo con esta permite, diapositiva. para no Sí, claro. perder de parte de los alumnos una pregunta, Aide Trejo le pregunta, ¿cómo podremos volver a estar formados de luz solar sin quitar los hidrocarburos? ¿Usted considera que es posible? Sí, por supuesto. Por supuesto que es posible. Aquí algo muy importante es, y hacia el final les voy a contar 2, 3 experiencias interesantes, ¿no? Que hay en nuestro país. Algo muy importante es la forma en cómo nos alimentamos. Si volviéramos justo, ¿no? A rescatar esta forma de alimentación, que creo que ahora un poco se ha hecho con la pandemia, volver a comprar, por ejemplo, a productores en Xochimilco, en Milpa Alta. Hay varios, hay un ejemplo muy bonito que está aquí justo hacia la subida hacia, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita se los comento, pues se llama Xochimancas, y todos los ejidatarios de San Nicolás Totolapan también, ¿no? Hacia el Ajusco, gracias, se me acuerdo, hacia el Ajusco. Entonces, si volviéramos a rescatar esa forma de alimentación mucho más sana y más tradicional, podríamos rescatar todo eso. Entonces, el cultivar, ¿no? También toda esa forma mucho más sana, más natural, es la que tenemos que rescatar. Entonces, por ahí, ¿sale? Muy Continúo y bien. si quieren, vamos rescatando las preguntas Adelante. también. Gracias. Bueno, acá es justo para comentar algunas otras cosas de cómo estamos. No sigo con esta parte crítica. Les prometo que voy a pasar a la parte de las alternativas en un momento más. Bueno, aproximadamente a nivel mundial, 1.700.000, bueno, sí, 1.700 millones de personas, perdón por el dato, en todo el planeta también viven del agua, o sea, viven de los acuíferos, ¿sale? Y los acuíferos desafortunadamente están declinando. ¿Por qué están declinando? Bueno, están muriendo porque los estamos explotando. Solamente en América Latina, ¿no? Hay un reto importante, ¿no? Cerca de 300 millones de personas están padeciendo una crisis grave de acceso al agua. Creo que mucho hemos escuchado el tema del agua, ¿no? En los últimos años. Y esto es, prácticamente estas personas están en 40 grandes ciudades de toda nuestra región, ¿no? Y que probablemente se puedan quedar sin agua en los próximos 30 años. Por ahí se ha escuchado desde hace algunos años, ¿no? El día cero. El día cero es cuando algunos países se podrían quedar sin agua. Esto ya fue anunciado, ya hay varios casos, también México estuvo ahí, ¿no? Igual estuvo el Congo, otras ciudades, ¿no? Pero bueno, se hicieron algunas estrategias para intentar no quedarse sin agua, sobre todo en algunas ciudades de África. Entonces, bueno, aquí sigo comentando, ¿no? Que todos estos fenómenos de expansión, tanto de que sigamos migrando hacia ciudades, como además sin usar adecuadamente el agua y otros bienes naturales, ¿no? Como toda la deficiente gestión urbana de todos nuestros bienes, ¿no? Pues evidentemente se topa con esta que decía densidad de las personas, con la escasez, y son retos, ¿no? Que tendríamos que resolver, no solamente actualmente, sino en los siguientes años, porque si no nos vamos a quedar sin estos recursos, ¿no? Esto también representa pues un límite natural a nuestras formas actuales de vida, o sea, tenemos que pensar en cambiar esas formas, ¿no? Todas las infraestructuras, principalmente en las urbes, ¿no? Al igual que todos los recursos, son insuficientes, ¿ya? Nos obligan, por supuesto, a generar alternativas
que respondan pues a necesidades de 80% de la población del mundo. Comento algunos ejemplos para que también, digamos, nos quede como más real lo que estoy diciendo, ¿no? Justo en Yakarta, la capital de la isla de Java, tuvieron un problema con los sistemas de drenaje. La isla de Java está en Indonesia. Esto fue diseñado justo para una población de 500,000 habitantes. En realidad, su población es de 15 millones. Entonces, sus drenajes no estaban hechos para toda la cantidad de la población que tenían. Imagínense el problema que estaban viviendo, ¿no? Si sus drenajes no eran adecuados. Entonces, igual, si consideramos también que hace poco, que estaba comentando, si no cambia este modelo de distribución de agua, por ejemplo, para la Ciudad de México, en poco menos de 40 años, nuestra ciudad va a estar completamente seca, ¿no? Este es un llamado de atención para que también reflexionemos sobre nuestros hábitos. De hecho, buena parte del agua que recibimos en la Ciudad de México ya se surte de otros lugares. Esto también es importante que lo pensemos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente, ¿no? Justo, gracias, si cambiamos de diapositiva. Bueno, les sigo contando. Ha habido una tendencia de crecimiento en todas las actividades que han sido extractivas. Actividades extractivas podría ser la minería, justo igual el gas, el petróleo, otras más. Y también ha habido una tendencia en muchos países a hacer más megaproyectos. Toda América Latina, Asia, igual México, ¿no? México entra en América Latina, ¿no? Cada vez vemos mayores construcciones de infraestructura. Algo que está pasando justo en algunas naciones, ¿no? Naciones como Asia, fortalecieron justo procesos de industrialización pues cada vez más avanzada y esto dispara también las necesidades de más materias primas. Entonces, como ven en esta gráfica, desde la década de los 70 hasta la actualidad, por lo menos 2017, ha habido mayor explotación de bienes naturales. Esto se triplicó, de hecho, ¿no? En prácticamente 47 años, 50 años, ¿no? Entonces, la demanda por bienes industriales y para construcción es la que más se ha incrementado. Responde pues al crecimiento de las economías. Siempre hay como una preocupación por los gobiernos por crecer, ¿no? Y bueno, esto actualmente pues está liderado también por China, por otros países que están preocupados por crecer. Pero esto también lleva a un costo socioambiental de cubrir estas nuevas demandas y al mismo tiempo también de querer mantener pues a otras que ya requerían en naciones que llevan a una carga que el mundo realmente, que nuestro planeta no va a poder sostener, ¿no? Si cada vez demandamos más materiales, no vamos a poder seguir así. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. Seguramente también yo comentaba muy al inicio de que uno de los puntos podría ser hablar de la sobrepoblación, ¿no? Bueno, en realidad valdría mucho la pena comentar si la sobrepoblación es el problema, ¿no? De esta crisis ecológica, climática que estamos viviendo. Puede ser parte de un mito, o sea, sí, hay mucha gente en el mundo, pero el problema, como comentaba desde el inicio, es la demanda de esos bienes, ¿sale? Y los desechos. Entonces, hablamos que son 7 millones de personas, pero habrá que pensar si esos 7 millones de personas son el problema. ¿A qué me refiero? Hace no mucho, de hecho, me parece que 1 o 2 años, ¿no? Oxfam publicó, que es una organización, publicó un estudio en el que demostraba que el 1% de la población más rica de todo el mundo contamina más del doble que 3,000 millones de personas más pobres. ¿Qué quiero decir? Que también hay responsabilidades diferenciadas. ¿Qué significa esto? Pues los más ricos contaminan más porque se dedican a producir, son los dueños de las industrias, ¿sale? No significa esto que ese 1%, ¿no?, tire más basura, ¿sale? Justo se trata de este modelo de producción, ¿no? Ese 1% monopoliza más del 80% de los medios de producción a nivel mundial. Entonces cuenta con más fábricas, más aviones, más flotas de autos, más camiones, ¿no?, para transportar todo este material también. Entonces no es una cuestión de cuánta población hay, sino de la oferta inducida. ¿A qué me refiero? Esta creación de mercados que no se necesita, ¿no?, que nos hacen pensar que necesitamos cada vez más cosas para justo incrementar pues lo que se denomina la reproducción del capital, ¿sale? Es que, o sea, justo como ustedes pueden ver en esta gráfica, el crecimiento demográfico, ¿no?, en naciones industrializadas ya se equilibró hace varios años, hace varias décadas, y dejó de aumentar. O sea, en países desarrollados la población ya no está incrementando. Contrario a lo que está sucediendo en regiones más pobres del mundo, que todavía incrementan la población. Pero en un futuro más cercano, ese boom de crecimiento también se va a terminar y se va a estabilizar en el largo plazo. Entonces, paradójicamente, ¿no?, las urbes más ricas del mundo y que están creciendo de forma controlada en cuestión de personas, producen 70% de la contaminación en el planeta, aunque representan menos del 20% de la población global.
sea, contaminan más con menos población, es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de preocuparse por estabilizar ese crecimiento urbano y por mejorar las condiciones de vida de todas las zonas rurales en general en el mundo, ¿no? ¿Por qué nos deberíamos preocupar? Porque pues dependemos de forma absoluta de la producción de alimentos. Y respondo un poco también a la pregunta que hace una de las compañeras. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de vida? Pues justo consumiendo esos alimentos, porque además dependemos de ellos, dependemos de los campesinos, de las zonas rurales, dependemos de otros bienes básicos que ellos también producen, ¿no? Y seguimos impulsando las ciudades, seguimos generando, ¿no? Toda esta proporción y toda esta producción que creemos que es importante. Además, justo también en el campo las personas a veces son peor pagadas. Sus remuneraciones, ¿no? Obligamos a que la gente vaya a las ciudades, ¿sale? Entonces, estamos prácticamente eliminando muchas zonas rurales y en unos años esto nos va a preocupar, nos va a pegar, ¿no? Entonces, justo creo que sería importante que nos preocupáramos por eso. Bueno, voy a pasar a saltar algunas diapositivas. Voy a irme justo hacia las siguientes para poder hablar de las alternativas y no quedarnos solamente con esta parte de preocupación, ¿sale? Voy hacia... Ahí, listo, muchísimas gracias. Bueno, justo me parece muy importante poderles comentar como por qué hablamos, bueno, ya les dije como toda la parte preocupante, ¿no? De las crisis que podríamos tener, vivir y a qué se debe. Entonces, bueno, creo que algo muy importante es intentar ver si de alguna forma podemos pensar cambiar nuestras formas de vida, ¿sale? Y cómo podemos hacerlo. Entonces, bueno, creo que hay muchas personas que han intentado cambiar, buscar formas de cambiar esta situación, ¿no? Han comenzado a participar activamente en proyectos de intervención socioambiental para transformar primero pues sus vidas, después pues la forma en cómo también viven estas comunidades que además están atravesando pues una crisis ecológica, pero también una crisis económica y ahora también una crisis sanitaria, o sea, crisis política en muchos aspectos. Entonces, a mí me parece que algo muy importante, también lo preguntaban hace ratito, ¿no? Sería pues primero tener una participación de todos, participación también comunitaria, una comunicación también activa, ¿no? Soluciones sustentables. En nuestro país hay más de 2,000 comunidades que han emprendido acciones de desarrollo que están enfocadas en la sustentabilidad, ¿sale? Esto nos permite también comprender que hay voluntad desde abajo para desarrollar pues perspectivas socioambientales. Hay muchos casos que se pueden analizar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay muchos casos que se pueden analizar, pero justo yo me voy a enfocar o voy a comentar justo más o menos aquí hay una lista de 15 ejemplos. Yo voy a comentarles solamente algunos que conozco porque no me daría tiempo de comentarles todos, ¿sale? Entonces, justo de estos tomo algunos. Por ejemplo, un ejemplo que me parece muy importante, de hecho están viendo una lista con varios ejemplos, es la Reserva de la Biosfera que está en el cielo en Tamaulipas. Este es un proyecto que nace justo con la intención de crear un modelo participativo para la población local, o sea, ahí en esa parte de Tamaulipas, ¿sale? Con un impulso a un desarrollo, pues, de proyectos locales autogestivos que han tenido, pues, un impacto en el cuidado del medio ambiente, provocan, ¿no? Promueven, más bien, no provocan, ¿no? Que por medio de lo que hicieron fue una serie de talleres de concientización socioambiental y determinaron algunas necesidades de la población, ayudando también a desarrollar pues ideas que beneficien a la comunidad y al mismo tiempo también que beneficien al lugar. Ojalá puedan buscar en internet, ¿no? Justo Reserva de la Biosfera del Cielo y bueno, verán que tienen varias cabañas, verán que ellos tienen como formas distintas de vida, ¿no? No pueden sembrar todo porque justo es una reserva, ¿no? Natural. Antes ahí, hace muchos años, había una fábrica justo de papel, ¿no? Esa fábrica se quitó. Ellos abogaron en esa zona porque se quedaran justo con esta protección, ¿no? Y algunos a lo mejor pensarán, bueno, esto no va a ser suficiente, este modelo que nos estás comentando, esta iniciativa no es suficiente como para alimentar a todo el mundo o para dar trabajo a quien lo necesita. Pero estos proyectos son primeros pasos. Se deben de buscar formas colectivas y de solidaridad también humana, ¿no? Lo que intento decirles es que pues hay muchos ejemplos en México, en el mundo, que además se construyen justo desde abajo con el saber también de las comunidades. Estas comunidades generalmente están conscientes de que deben de cuidar sus bienes naturales, el territorio porque les pertenece, ahí comen, viven de él, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de ellos. Voy a otro siguiente ejemplo, ¿no? Que está muy cercano. Pasamos, por favor, la diapositiva, ¿no? Es muy notable, está aquí, de hecho, creo que ya se trabaja en conjunto con la universidad, con la UAM, para que igual también lo conozcan. Hay un convenio con la UAM Xochimilco. Justo es el Centro de Servicios Comunitarios de Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo. Esta es una comunidad periurbana, está en las afueras de la ciudad rumbo a Cuernavaca, la salida de Cuernavaca. Justo son mujeres que han creado, que desde la comunidad, ¿no? Crearon un espacio seguro
que brinda oportunidades de trabajo a varias mujeres y superación social. No solamente a las mujeres de San Miguel Topilejo, sino a las que están en áreas cercanas. Era un rastro, era un espacio de un rastro que estaba abandonado. Lo rescataron, lo pelearon, ¿no? Y bueno, justo es importante rescatarlo por varias cosas. En las afueras de nuestra ciudad todavía hay costumbres que pues rechazan que las mujeres se capaciten, que estudien, que sean dueñas de sus propios negocios, de sus tierras. Entonces, bueno, ellas justo recuperan este rastro que les comentaba, ¿no? Que además estaba abandonado, que no tenía ningún beneficio, y han creado toda esta organización que, ojo, porque diario, antes de la pandemia por lo menos, servían 200 comidas, tienen un comedor comunitario, esto es importante, ¿no? Tienen múltiples áreas, tienen un centro textilero también. El centro textilero, de hecho, en el día intentan que funcione lo que se puede con la luz solar. Igual también tienen una guardería, servicios de asistencia social, dentista, psicóloga, un taller de serigrafía, un gimnasio, un teatro al aire libre, ¿no? Y otras cosas más. Tienen un huerto también. Están intentando hacer cosas también, todavía no lo hacen al 100%, pero con captación de agua de lluvia. Entonces, la mayoría de sus actividades en el espacio que lo realizan es prácticamente impulsado, ¿no? Por una sociedad de mujeres organizadas. También hacen muchas cosas a través de recolección, reciclaje, ¿no? De elementos que son útiles para su trabajo. Y bueno, están intentando seguir funcionando con cuestiones ambientales y además también sociales. Ojo que yo decía que es socioambiental, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo, por favor. Bueno, vamos con otro. Este es el que comentaba hace un ratito, ¿no? Hablaba del Parque de San Nicolás Totolapan. Está justo rumbo a la subida hacia el Ajusco. Bueno, aquí es importante porque son varios ejidatarios, son 1,900 hectáreas aproximadamente. Está la carretera Picacho-Ajusco. Se inaugura desde finales de la década de los 90, casi inicios del 2000. Es un proyecto social sobre turismo de naturaleza, ¿no? Justo se funda con una visión de detener la mancha urbana, erradicar también este uso furtivo de la flora y la fauna, y es una alternativa sustentable al uso de bosques en beneficio de los ejidatarios, o sea, no seguir talando. De hecho, ellos tienen pago por servicios ambientales. Justo los que son responsables de este sitio pues son buena parte de los ejidatarios, ¿no? Es un centro de turismo alternativo. Pueden ir a visitarlo también, es de observación, es de paseo y también tiene algunas otras actividades, ¿no? Caminata, bicicleta, pesca, ¿no? Pesca obviamente turística. Está en suelo de conservación este parque, en una zona boscosa, como ya comentaba, y a lo largo del tiempo también se ha mantenido porque por más de 20 años los ejidatarios impulsan ciertas políticas también que apoyen el parque, que impulsan la economía del lugar también, ¿no? Para evitar que se desarrollen otros proyectos que sean destructivos, ¿no? Entonces, bueno, cuentan también con una unidad de manejo ambiental conocida como UMA, tienen venados, tienen alguna otra especie también de animalitos, ¿no? Entonces, ya comentaba yo que también de observación. Entonces, bueno, pueden disfrutar este lugar. ¿Por qué nos sirve? Con una zona boscosa, tiene beneficios que también nos ayudan justo a la recarga, a la ayuda de la recolección de agua, ¿sale? Entonces, bueno, voy con otro ejemplo más, que me parece sumamente interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Este es muy conocido, creo que por muchos. Este es una cooperativa o una serie de cooperativas, ¿no? Que justo es Tosepan, creo que muchos lo conocen, ¿no? Sociedad Cooperativa Tosepan. Bueno, porque es importante, me parece que el ejemplo de ellos es sumamente importante, ¿no? Se puede utilizar como ejemplo para otros espacios. Ellos han creado un modelo de acción colectiva donde los mejores productores tienen la responsabilidad de asesorar a sus compañeros con, por ejemplo, los que tienen menores rendimientos, ¿no? También han buscado mantener y potenciar igual técnicas de trabajo tradicionales. Y bueno, algo muy importante es que han creado vínculos con comunidades indígenas, con el territorio, igual han enseñado cómo sus hijos deben de seguir con este modelo. Y ahora justo con la pandemia, bueno, ahorita cuento lo que ellos también hacen. Primero comento, producen café, producen miel, producen pimienta gorda, elaboran productos cosméticos, producen vinos, mermeladas, productos herbolarios, elaboran también artesanías. Y bueno, sus productos son conocidos a nivel internacional. Y ahora justo con la pandemia, ellos hicieron un modelo también, bueno, vieron la forma y talleres, ¿no? De proteger también la parte de la salud. Entonces, creo que esta serie de unión de cooperativas, ¿no? Han integrado pues muchas acciones que son importantes y para que no se me pase, también tienen una radio comunitaria, igual tienen acompañamiento agrícola y bueno, tienen también defensa de sus territorios porque no han dejado que varios megaproyectos se instalen, ¿sale? Entonces, bueno, voy con otro ejemplo, ya sería casi el último, por favor el siguiente. Está muy cerquita también en la Sierra Norte de Puebla, igual que Tosepan. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Este ejemplo me gusta mucho, además lo conozco de muy cerca, igual de
que el de San Nicolás Totolapan y el de San Miguel Topilejo. Justo son mujeres, las mujeres Macehual, ¿no? También en la Sierra Norte. Ellas también establecieron una organización comunitaria. Han logrado pues crear canales de comercio seguro, instituciones de apoyo y también espacios seguros para mujeres indígenas. Justo ellas pusieron un centro que ayuda a la violencia. También pusieron un centro para la salud de las mujeres de ese lugar. Son mujeres muy marginadas en esa zona de México. Y bueno, igual, mujeres también marginadas por condición de género y de etnia. Han impulsado muchos proyectos, tienen un montón. Igual también producen shampoos, jabones que elaboran con sus propias plantas, elaboran artesanías, ¿no? Y justo pusieron un hotel, el Hotel Tazelotzin, que es ecoturístico. Este hotel es, bueno, intentan tener captación de agua de lluvia, también celdas solares, ¿no? Igual en el lugar tienen estufas ecológicas para reducir lo que es el consumo de gas, baños con poco impacto para la cuestión del agua y otras cosas que también han implementado, ¿no? También hacen que los huéspedes tengan como cierto consumo de los recursos naturales y también están en la defensa del territorio porque no han dejado que varios proyectos extractivos se implementen ahí en todas estas comunidades. Entonces, bueno, justo cierro, vamos con la siguiente y ahora sí termino, lo prometo. Bueno, creo que algo muy importante es qué podemos hacer todos en conjunto, ¿no? Si nosotros no cambiamos nuestras formas de vida, pues se van a seguir explotando a nivel general, a nivel local, a nivel, digamos, no solamente nacional, sino mundial, todos nuestros recursos naturales. Entonces, sí se requiere una transición, ¿no? Sí se requiere una búsqueda de solidaridad, sí se requiere una forma colectiva de trabajo. Entonces, creo que no solamente es que lo apliquen los tomadores de decisiones, no solamente es a nivel de política, también se trata que lo apliquemos nosotros. Entonces, bueno, digo 5 puntos muy rápido y ya si alguien quiere preguntar, lo sigo comentando. Creo que el Estado debe ejercer su papel y reconocer que vivimos en esta crisis ecológica, en esta crisis de emergencia, ¿no? En distintos niveles, y balancear como todas las necesidades sociales. Esa sería como lo primero. Lo siguiente que me parece muy importante es que justo debemos de intentar cambiar nuestras formas de vida y superar esta dependencia extractiva que tenemos hacia todos los recursos, ¿no? Y también revisar otras formas de innovación tecnológica como lo que ya se está haciendo en otros lugares y que tiene que ver a veces con las ecotecnias o la ecoinnovación. Debemos saber igual, ¿no? De implementar como algunos modelos que nos ayuden a transitar hacia modelos de gobernanza, ¿no? Que sean colectivos, que solamente tengan figuras centralistas, porque muchas veces no se ayuda o no se invita a que participen otras personas de las comunidades. Esto creo que sería muy importante. Estamos casi en las últimas diapositivas, gracias. Igual creo que también como población común, todos podemos como impulsar modelos alternativos de organización solidaria, de organización popular, ¿no? Entonces creo que algo que nos debe de quedar ahí en la mente, ¿no? Es que si en menos de 30 años, no sé, Perdón, gracias. Comentaba que justo en menos de 30 años nos hemos enfrentado a muchos desastres socioambientales, entonces nos vamos a seguir enfrentando a ellos, va a ser muy difícil, entonces hemos sido pues justo la perdición de este planeta, también podemos ser la salvación, ¿no? Entonces, pues bueno, la siguiente diapositiva es solo para compartirles mis datos y decirles también que todos podemos hacer algo de forma muy sencilla desde nuestras casas, ¿no? Pensar que cada vez estamos consumiendo más energía. Entonces es importante que cada vez que pues pensemos en ciertas cosas que hacemos, en el transporte, en lo que consumimos, no estemos conscientes que se necesita más consumo, más producción y además a quienes estamos enriqueciendo. Entonces, que bueno, nada más dejarlos un poco con ese pensamiento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por salvar nuestro planeta y qué podemos hacer para justo concientizar también? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Un tema muy complejo, sin lugar a dudas, con muchas posibilidades de abordaje. Entonces, te agradecemos mucho este panorama general que nos das. Los alumnos tienen muchas preguntas. Es un tema que les impacta, que les preocupa. Siempre es un tema muy abordado en los trabajos de investigación en el TID. Entonces, a manera también de que pudieras incluirlas en tus conclusiones, te hago algunas de las preguntas que están surgiendo del chat
de la interacción con los alumnos. Nos preguntan qué relación hay entre la huella de carbono y el cambio climático. ¿Qué opinas de la contaminación de los mares en relación a los peces, estas micropartículas de plásticos que estamos ingiriendo cuando consumimos peces? Bueno, además de toda la contaminación de plomo, mercurio y demás, ¿no? A través de los productos del mar. Creo que nos dejas una línea muy importante de tratar de no ser consumidores onerosos, consumidores de productos que vienen de fuera, de lugares lejanos, apoyar a estas comunidades locales consumiendo sus productos y participando en este tipo de apoyo a las comunidades. Creo que ese mensaje es muy importante como en la acción personal, pero en la acción gubernamental. ¿Cuál es tu opinión? ¿No? También nos pregunta una alumna, ¿qué opinas sobre la cremación de cadáveres? ¿Qué tanto apoya este cambio climático y la contaminación ambiental? Ojalá que puedas incluir algunos de estos temas en tus conclusiones. Muchas gracias por tu presentación, ha sido excelente. Nos pone, me parece que en el punto de ubicar cuáles son las áreas importantes en este tema, tanto en actuación individual, local, como general y de los países. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Celia, y gracias a todos por las preguntas. Gracias también por el interés. Voy a responder algunas de forma precisa, otras me voy un poco general. Orquídea, nos preguntas justo que si se considera la huella de carbono en los antecedentes. Y igual, ¿no? Nos dices que el cambio climático sí está relacionado con la huella de carbono. Bueno, comento rápidamente sobre ese tema, que siempre creo que causa como varias preguntas, ¿no? Y ahí lo digo. Bueno, la huella de carbono en sí, tal cual, ¿no? Es un indicador que nos permite comprender el impacto que tenemos como seres humanos, ¿no? Nuestro impacto ambiental, digamos, ¿no? Debido a, pues, todos los procesos productivos y a nuestros desechos. Eso sería la huella de carbono, ¿sale? Entonces, de hecho, se puede medir, ¿no? En general, por países, por persona, cuál es la huella de carbono. Ahora creo que no tenía esa diapositiva, bueno, me la salté, porque ya teníamos que casi finalizar, ¿no? Pero había una que hablaba específicamente de la huella, ¿sale? Entonces, bueno, eso como para responder de forma así rapidita. Igual me voy a regresar a alguna de las preguntas. Alexia, nos preguntabas sobre los contaminadores del mar, ¿no? Bueno, justo lo que tú preguntas, decías también si de los microplásticos, cuáles van a venderse a los mercados y nosotros consumimos, etcétera. Hay por ahí un documental, ahorita no me acuerdo del nombre, ¿no? Que tiene que ver, que está en Netflix, por cierto, que tiene que ver con toda esta forma de cómo se están matando cada vez más peces. Yo aquí diría que tenemos también que intentar, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente puede haber otros muchos más, revisar bien cuál es el mensaje, porque algo importante es, yo creo que no hay forma de evadir los riesgos de esta crisis ecológica, aunque creo que nos intentemos portar todo súper bien, ¿no? Y generemos cero desechos, vamos a ser impactados por esto, ¿no? Porque dichos plásticos son en su mayoría desechos industriales, no individuales. A mí sí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque generalmente nos quieren, sobre todo desde los países del norte, ¿no? Bueno, no los países, los gobiernos y las empresas del norte, no los países porque sería toda la población, nos quieren hacer responsables o nos quieren hacer ver como que todos tenemos justo la misma responsabilidad. A mí me parece que no. Y voy a ejemplificar. Yo creo, y no, bueno, no creo, de hecho está medido, ¿no? No consumimos igual los mexicanos que alguien que vive en Estados Unidos. Tampoco consumimos igual nosotros que alguien que vive en una zona rural. Tampoco consumimos igual, ¿no? Alguien que vive en una zona mucho más, con más recursos, ¿no? Económicos, que alguien que vive en una zona con menos recursos. Entonces, ¿a qué voy? Sí importa y tampoco consumimos igual nosotros que una empresa industrial, ¿no? Yo no me dedico a producir, pues, ¿no? Que alguien que sí produce. O sea, solamente quiero hacer esa diferencia. Sí es importante porque me parece que a veces se suelta como esta información, ¿no? Y como si todos fuéramos igualmente responsables. Claro que es muy importante que tengamos responsabilidades individuales, pero me parece que es mucho más importante, ¿no? La responsabilidad que tienen las empresas y los gobiernos, aunque todos podemos hacer algo. Entonces, nada más como para enfatizar en eso, ¿sale? Voy con otra pregunta que me parece que había por acá, ¿no? Justo por ahí, acerca de la que preguntabas, Michelle, sobre la mortalidad en el mundo también afecta al medio ambiente. Sí, por supuesto, ¿no? De forma negativa. Ya sea el método como entierro o cremación, pues quedan grandes
cantidades en el mundo y tarda al menos grandes cantidades de contaminantes, ¿no? Y tarda al menos 10 años en degradarse. Es un tema, creo que puede dar también para mucho, ¿no? Pero bueno, igual voy a comentar algunas otras cosas que han preguntado también. A ver, por acá justo preguntaban qué tendría más peso, las políticas gubernamentales o el comportamiento humano. Bueno, me parece que una cuestión de políticas centradas en los procesos destructivos. Si bien es importante que fortalezcamos todo el comportamiento individual, o sea, hacer conciencia de lo que está pasando, ¿no? Que seamos responsables respecto a la naturaleza, me parece que es sumamente importante. Yo creo que todas las personas a nivel económico medio, alto y bajo, aunque todas hiciéramos reciclaje y aunque todas pusiéramos justo lo orgánico, lo inorgánico, tuviéramos muchas separaciones de residuos, ¿no? Y en su lugar, no vamos a lograr resolver justo este problema. Ya voy a terminar, ¿no? Si justo los individuos de alto nivel no toman este problema en serio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer justo exigir cada vez que ustedes se encuentren a un gobernante político, exíjanle justo que cambie de estas formas que yo comentaba hacia el final, ¿no? Tenemos que cambiar de este extractivismo rapaz en el que vivimos, por lo menos a un post-extractivismo, cambiar políticas industriales, cambiar las formas y las responsabilidades también de las empresas, todas estas que ya hemos comentado que son contaminantes, exigir también que cambien legislaciones. Entonces, esto es lo que podríamos hacer para modificar. O sea, sí, hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva, hay una responsabilidad empresarial, hay una responsabilidad gubernamental, todos los agentes. Entonces, bueno, justo por ahí lo dejaría porque ya estamos en tiempo. Y muchísimas gracias por las preguntas. En otro momento, si quieren, con todo gusto, pasamos algunas lecturas también y las compartimos para que las tengan. Gracias. ¿Cómo no, Aleida? Muchas gracias. Esperamos esta información que va a ser muy útil para nuestros estudiantes. Te agradecemos mucho este conversatorio, ha sido muy relevante. Creo que pensar en cómo podemos participar más allá de una acción individual en nuestra casa, personal, como dices, de separar, como consumidores que somos todos, como sociedad, sí podemos orientar qué es lo que hacen estas compañías productoras y estos países que exportan grandes cantidades de elementos que a veces no son necesarios y nos hacen sentir la necesidad de consumirlos, ¿no? Entonces, un consumo consciente y generar en los gobiernos, a partir de organización social, qué es lo que queremos nosotros a partir de estar enterados y tener información, creo que es fundamental. Muchísimas gracias por este conversatorio. José Ramón. Sí, maestra, no resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado el día de hoy en un miércoles más del TIT. Nos encontramos la siguiente semana ya para cerrar el ciclo del trimestre 21 primavera. Maestra, muchísimas gracias. Doctora, gracias. Gracias, Aleida. Nos encontramos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Un placer.